Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Vindria y hoy quiero compartir contigo la película 13 Fantasmas, una película de 1960 que luego hasta 2001, dirigida por Steve Beck, recrearían esta película. Pero la que quiero compartir contigo, la de 1960, está dirigida por William Castle, que tal vez lo recuerdes o deberíamos de recordarlo por la película Haunted Hill, la casa de la colina encantada, de House of Haunted Hill, House of the Haunted Hill, sí. Y en esta búsqueda de Castle de crear los mejores sustos, el mejor cine de terror, y en esta búsqueda de nuevos espacios, el teatro, el musical en Estados Unidos sobre todo es un gran éxito. Las películas de terror no lo son tanto, son muy pocas. La gente ya no tiene como tanta expectativa de las películas, pero sobre todo en The House of the Haunted Hill, Castle nos lleva a la butaca eléctrica. En varias salas de cine había una butaca que tenía una conexión eléctrica por debajo, y en los momentos críticos, o en los jump scare que ahora le llamamos, en los momentos de susto, se accionaba esta carga eléctrica que le daba unos toques al quien estuviera sentado en la butaca para que gritara y causara el efecto de terror en la sala. Y es muy peculiar porque todas estas películas de estas épocas más o menos, muy pocas logran tener esa tensión dramática del terror, y muchas otras son divertidas, o es como el gran divertimento del cine de terror, que está buscando la experiencia del susto. Y entonces había un montón de posibilidades, la búsqueda. El cine también estaba probando con el 3D, con los dos focales de color, uno de color rojo y un focal de color azul, creando la ilusión del 3D. Y por eso es importante la película de 13 Fantasmas, porque si bien no es una gran película, no no asusta, no entretiene del todo, es importante haberla visto en su momento justo con los lentes 3D, porque la película plantea esta postura de los fantasmas sobre la película. Las dramatizaciones y las secuencias están pensadas para que todo se vea en 3D, o algunas partes importantes se ven en 3D, jugando con un elemento importante de la película, que son las gafas. Hay unas gafas especiales dentro de la película que le permiten ver a los fantasmas como a ti como espectador. Las lentes de 3D te permiten ver a esos fantasmas. Entonces es muy peculiar porque la película se proyectaba justo en esta colorimetría, en diferentes colores, en azul, y ciertas partes sobre azul y ciertas partes sobre rojo, y las partes sobre azul es donde se encontraban los fantasmas. Y ahora que la podemos volver a ver en la plataforma de Amazon Prime, intentaron crear este proceso donde ya no se necesitaba el rojo y el azul, y rompe con toda la película. Este no es un proceso que hizo Amazon Prime, sino más bien después de la entrega en 1960 se adaptó para que no se necesitaran las gafas especiales, y rompe con la dinámica de la película. La exageración de algunos maquillajes pues solo funciona justo con la exageración de los filtros rojo y azul para darnos esta atracción de fantasmas, porque justo es lo que plantea la película, ver 13 fantasmas, que es muy chistoso porque aparecen hasta 5 fantasmas en la película, no hay más, salvo en el conteo inicial que nos da algunos guiños para lo que luego veríamos en 2001 como una pues no es una adaptación, bueno, sí es una adaptación de una historia de Charles Herbert, pero no es cierto, Charles Herbert es el actor que ahorita te cuento más. Es una adaptación de una novela que también escribió The House of the Haunted Hill, se me fue el autor, y nos daría estos personajes icónicos de la película de 2001. Pero en esta película de 1960 los personajes no están tan desarrollados, no los vemos tanto en la película. Hay un león fantasma que lo hace bastante entretenido, y los elementos justo del espanto están tan teatralizados, están tan puestos sobre la escena de la película, que se vuelve sumamente aburrida.
quería yo tratar de emocionarme con la película, pues al ver por primera vez esta película de 1960, pero pues no ha logrado captar tanto mi atención, justo creo yo por esta parte del rojo y el azul que pues es la experiencia del cine, la experiencia del espacio, porque también el sonido estaba diseñado para esa atmósfera. Las apariciones de los fantasmas era para que te brincaran desde la pantalla y estuvieras justo en esta locura de la teatralidad del cine que está en los años 60. Y pues no cansa a permear la historia, parece más una atracción cinematográfica y creo yo eso lo hace importante a esta película y recordar esta película justo como la búsqueda de las historias de terror para entretenernos. El entretenimiento a partir de las historias de terror no es una historia de monstruos, no es una historia de asesinos, no es una historia de locura, sino más bien la teatralidad, el espacio, y que pues al menos en esa época se ha vuelto mucho más popular el horror como un entretenimiento. Los hay en circos, los hay en casas de espantos, los hay en recorridos y se ha vuelto parte ya más de la cultura popular el terror, que luego el cine pues nos daría un súper empuje, pero si no, no sería hasta los años 70, los años 80. Pero no podemos dejar de olvidar esta película de William Castle porque justo creo yo es esta búsqueda del espacio de terror. Si bien la historia nos cuenta al tío ocultista que está tratando de ocultar, no más bien ocultar, más bien está tratando de encerrar a estos fantasmas, el doctor Plato Sorba queda como un personaje muy perdido en la historia, a diferencia de la película de 2001, donde solo la familia Sorba hereda una casa extraña porque ellos están en punto de bancarrota y arranca la historia con Charles Herbert, que es un historiador, trabaja en el Museo de Historia en Estados Unidos, y entonces pues le habla a la esposa mientras están teniendo una conversación ahí profunda de el ser humano y cómo es que el ser humano ha sobrevivido, y nos da un guiño interesante para el tema de la película que luego no tiene nada que ver y se olvida, pareciera el guiño más bien. Y la esposa le dice que pues los están embaucando, les están quitando los muebles, no hay dinero, no hay forma de recuperar su casa, hasta que llega el personaje más sombrío que ha tenido las dos historias de 13 fantasmas, las dos películas de 13 fantasmas, que es pues el albacea del doctor Sorba, que le cuenta a Buck Sorba, interpretado por Charles Herbert, que pues ha heredado esta casa. Y entonces la familia Buck, Medea, Hilda y Benjamin se mudan a esta casa que pues es siniestra, y empieza la cosa más extraña de la película, porque empiezan a ocurrir eventos paranormales donde cosas vuelan, platos se rompen, la leche sale del refrigerador, hay velas, empiezan a ocurrir un montón de cosas extrañas y toda la familia está teniendo su día a día como muy normal, pero asustados al mismo tiempo, así como muy tranquilos, como si se tratara de la familia Addams, donde sería algo normal que ocurriera, pero pues no son los Addams, y aquí está pasando algo muy 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 raro en la historia, porque pues bien no se pueden ir a ningún otro lado porque no tienen dinero, no pueden vender ninguno de los objetos de la casa porque es la condición del testamento y de la herencia, y pues no les queda más de otra que estar ahí, estar asustados y estar ahí con situaciones sumamente ridículas, pero que funcionan muy bien pensando que eso era parte de lo que salía brincando de la pantalla. Empiezan a encontrarse a estos 5 o 6 fantasmas que no tienen mayor rasgo, no tienen mayor característica, se notan un poco torpes, tal vez el guiño del tío que también está atrapado en esta casa, y un personaje muy 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 raro, Elaine, que es la ama de casa, que pues también es una medium, resulta que es una medium, y ella está como bien súper tranquila, y ya tienen un secreto escondido sobre qué está ocurriendo con esta casa, qué pasó con el tío Sorba, y
se vuelve una locura que nadie explica, nadie entiende. La trama se envuelve en la búsqueda de un dinero que está oculto y que solo el hijo Benjamin lo encuentra, le tiene un secreto al abogado que tiene el testamento. Y se hace un caos que no tiene ningún sentido en una historia que no solo plantea momentos y situaciones entre comillas de estrés y situaciones de espanto, pero que duran eternidades, pero porque justo era que vieras el 3D, el uso del 3D en esta película, el uso del horror a través del 3D en esta película. Y pues la película se cae, la película no es sumamente entretenida y es un poco torpe, pero pensando en el espacio de poder haber haber usado una butaca, de haber usado los lentes, de estar con mucha más gente y dejarse llevar por el divertimento, el entretenimiento del susto, tal vez hubiera disfrutado un montón la película, porque si bien no es una gran historia, no es que me haya aburrido de ella, sino que tratar de descifrar pues qué estaba ocurriendo con la película, por qué nos plantean esas escenas, y por qué está el montaje así, y por qué dura tanto, y por qué los diálogos son tan sosos, y por qué ocurren cosas como objetos que vuelan, fantasmas que aparecen de la nada, marcas que aparecen de la nada, y solo es pues este juego teatral de terror que creo yo hubiera funcionado bastante bien en una sala de cine, siempre y cuando hubieras comprado la premisa. Y eso, pese a todo esto que te cuento, creo también hubiera sido muy, muy complicado de hacer, pero tal vez hubiera gente como yo que se ríe de las películas de terror cuando se vuelven ridículas, y que pues las disfruto mucho justo por ser sumamente ridículas. Lo que sí te recomiendo no es ver pues 13 fantasmas de 1960, a menos que pues como una cuestión de pues sí la vi, una cuestión pues de tratar de imaginarte esta situación de la película con los lentes de rojo y negro del 3D. Pues es una experiencia emocionante, y pensar que sí forma parte de la historia del cine, y eso lo hace sumamente importante, sobre todo por el director William Castle, que nos da pautas y momentos para que luego conoceríamos la locura en el cine de terror. Lo que sí es que a partir de ver esta, te recomiendo un montón ver 13 fantasmas de 2001, dirigida por Steve Beck, que hace una recreación, una reescritura, y nos da una película sumamente entretenida, coherente, con sus dotes de sustos, de espantos, de misticismo, las crueldades del ser humano. Lo hace una película con una estética muy definida, con esos 13 fantasmas que sí vemos especialmente espeluznantes, y nos da una gran película Steve Beck, pero que parte justo de este ejercicio del terror y del espanto por William Castle. Nos vemos y escuchamos la próxima. Chao.